Hola, les vamos a hablar sobre la adolescencia y la adultez emergente. Comenzaremos con los estadios del desarrollo cognitivo en la niñez y la adolescencia. De los 0 a los 2 años se desarrolla el estadio sensoriomotriz, que es con el que se aprende a coordinar las actividades de los sentidos con las actividades motrices. De los 2 a los 7 años se desarrolla el estadio preoperacional, es capaz de usar la representación simbólica como el lenguaje, pero tiene una habilidad limitada para realizar ciertas operaciones mentales. De 7 a 11 años se desarrollan las operaciones concretas. Es capaz de realizar más operaciones mentales, pero solo en la experiencia concreta e inmediata. Le resulta difícil pensar de manera hipotética. De 11 a 15 o 20 años se desarrollan las operaciones formales. Es capaz de pensar de manera lógica y abstracta, de formular hipótesis y de probarlas de manera sistemática. Su pensamiento es más complejo y puede pensar acerca del pensamiento. Las operaciones formales en la adolescencia empiezan alrededor de los 11 años y finalizan en algún momento entre los 15 y los 20 años. Los niños realizan tareas simples que requieren pensamiento lógico y sistemático, pero las operaciones formales permiten a los adolescentes razonar acerca de las tareas y problemas. Piaget, en 1972, denominó razonamiento hipotético deductivo. Es el núcleo del concepto de Piaget de operaciones formales. El pensamiento abstracto es el concepto o proceso mental, no puede ser experimentado de manera directa a través de los sentidos. Un ejemplo sería que entre los conceptos abstractos están el tiempo, la amistad y la fe. El pensamiento complejos. Las personas se centran en un aspecto de las cosas, por lo regular lo más evidente, mientras en las operaciones formales es más probable que las personas vean de manera más compleja y perciban múltiples aspectos de una situación o idea. Metacognición, pensar acerca del pensamiento. Es la capacidad para pensar acerca de sus propios pensamientos. Toman conciencia de sus procesos de pensamiento de una manera que no tienen los niños. Limitaciones de la teoría de Piaget. Las limitaciones de la teoría de Piaget sobre las operaciones formales entran en dos categorías relacionadas, diferenciadas individuales en la consecución de las operaciones formales y la base cultural del desarrollo cognitivo. La selectiva y la dividida. La atención selectiva es la capacidad de enfocarse en información importante mientras se elimina la información irrelevante. La atención dividida, en esta el aprendizaje es menos eficiente si se divide que si se enfoca por completo en una cosa. Almacenamiento y recuperación de la información, memoria a corto y largo plazo. La memoria es una parte clave del procesamiento de información, quizá incluso es la más importante. Esta se divide en memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo es para la información que se tiene actualmente toda su atención. Esta tiene una capacidad ilimitada y se conserva la información por un tiempo breve. La memoria a largo plazo es para información que se quiere almacenar por mucho tiempo. La capacidad de esta memoria es ilimitada y la información se retiene de manera indefinida. Procesamiento de información, velocidad y automaticidad. Los adolescentes procesan la información con mayor velocidad y automaticidad que los niños. También suelen ser mejores que los niños en videojuegos porque, por lo general, estos requieren que el jugador responda a situaciones cambiantes y los adolescentes son muy rápidos para procesar información a medida que ocurren estos cambios. Limitaciones del enfoque del procesamiento de información. Los investigadores comparaban al ser humano con computadoras. Después de investigaciones, comprobaron que las computadoras no tienen capacidad de autorreflexión ni conciencia de cómo se integran, organizan y monitorean sus procesos cognitivos. Dado esto, es una parte central de la cognición humana, pasar por alto hace que el enfoque del procesamiento de información sea insuficiente e inadecuado. También está cognición práctica, el pensamiento crítico y toma de decisiones. El pensamiento crítico y la toma de decisiones son dos campos de investigación sobre la cognición práctica en la adolescencia y la adultez emergente. Pensamiento crítico es el pensamiento que no solo implica memorizar la información, sino analizarla, hacer juicios sobre lo que significa, relacionarla con otra información y considerar por qué es válida o inválida. Una pregunta que causa mucha controversia es:
¿Pueden los adolescentes tomar buenas decisiones? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones importantes, dado que en muchas sociedades los adolescentes enfrentan decisiones acerca de que si consumen drogas, incluyendo el alcohol y cigarrillos. Por otro lado, les voy a hablar sobre la cognición social. La cognición social es el término que usamos para designar la forma en que pensamos acerca de otras personas, relaciones, instituciones. Flapp, 1985, Lepsley, 1989. Toma de perspectiva. ¿Has conversado últimamente con un niño? De ser así, ¿has encontrado de dichas conversaciones suelen fluir suavidad cuando la conversación se enfoca más en el niño que en usted? La toma de perspectiva se refiere a la capacidad y pensamientos que tienen los demás. Toma de perspectiva mutua. Los adolescentes jóvenes entienden que sus interacciones entre sí, sino también por sus papeles en la sociedad en general. Egocentrismo adolescente. Hemos visto que los adolescentes se vuelven menos egocéntricos que los niños más jóvenes a medida que aprenden a adoptar las perspectivas de los demás. El enfoque psicométrico. Evolución de la inteligencia hasta ahora visto de manera general, los patrones del funcionamiento cognitivo y el funcionamiento cognitivo de... Y por último, les hablaré sobre las ideas culturales y desarrollo moral. Las ideas religiosas se aprenden de la propia cultura, aunque el desarrollo del pensamiento religioso de los adolescentes se basa en parte en su desarrollo cognitivo. ¿Qué hay acerca del desarrollo moral? ¿En qué grado las ideas morales de los adolescentes dependen de sus ideas culturales y en qué medida son un resultado de los procesos cognitivos comunes a los adolescentes de todos lados? En su mayor parte, los especialistas que han estudiado y propuesto teorías sobre el desarrollo moral de los adolescentes consideran que está arraigado en procesos cognitivos universales. Es el caso de las teorías de los dos más influyentes especialistas en el desarrollo moral adolescente, Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. Sin embargo, sus puntos de vista han empezado a ser cuestionados por especialistas que destacan el papel de sus ideas culturales en el desarrollo moral. Consideremos primero las ideas de Piaget y de Kohlberg y luego otros puntos de vista, incluyendo el enfoque cultural. Teoría de Piaget. Piaget, 1932, aplicó diferentes métodos para elaborar sus ideas acerca del desarrollo moral. Observó los juegos de los niños, como el de las canicas, para ver cómo discutían las reglas. Jugó con ellos y mientras jugaban les hacían preguntas. Por ejemplo, ¿pueden cambiarse las reglas del juego? ¿Cómo empezaron las reglas? Para investigar cómo explican el origen de las reglas y cómo reaccionarían si estas fueran desobedecidas. Además, presentó a los niños situaciones hipotéticas de mentiras, robos y castigos para ver qué juicios harían para determinar si una acción fue correcta o incorrecta. El interés de Piaget en las reglas de los juegos de los niños refleja su creencia de que el desarrollo moral es impulsado por las relaciones en los padres. Teoría de Kohlberg. Lawrence Kohlberg, 1958, se inspiró en el trabajo de Piaget. Críticas a Kohlberg. Sería difícil exagerar la magnitud de la influencia de Kohlberg en el estudio del desarrollo moral en la adolescencia.